noches a todos, que Dios me los siga bendiciendo. Les invito a que abramos nuestras Biblias en un salmo muy conocido, Salmo 32:8. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que nos vas a hablar, recordar y cosas nuevas que vas a traer hoy a cada uno de nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que fluye en cada uno de nosotros y que esta palabra caiga en buena tierra y dé mucho fruto. Disponemos nuestros corazones para que así sea, Señor, y podamos entender y aplicar correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias Espíritu Santo por usarme como tú quieras. Por eso calle toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y esta palabra, Señor, me dijo que es muy importante que nosotros la recordemos porque esto ya se ha predicado algunas veces, poquitas veces, ¿cierto? Pero que es importante que nosotros hoy podamos salir todos entendiendo las Escrituras. Es importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no entiende las Escrituras, que no ha entendido lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Hoy vamos a ver por qué. Es que las personas como que no sé qué les pasa, oyen y entienden. Amén. Por eso Dios empieza aquí diciendo, son tres aspectos que hace: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Primero, lo que dice el Señor, te haré entender. ¿Por qué es que Dios dirá te haré entender? Porque las personas solo desean que se cumplan sus deseos, mas no la voluntad de Dios. Por eso nuevamente digo, esto es un repaso de todo lo que hemos venido diciendo. Como que Dios vuelve y insiste en esto. ¿Por qué? Porque las personas se llegan ilusionadas a que Dios les diga lo que ellos quieren escuchar. Mas, ¿cuántos vienen dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios? Y aquella persona que viene dispuesta es aquella persona que entenderá lo que Dios le está diciendo. El que no va a entender, el que no entiende qué quiere decir, no hará caso omiso a lo que escuchó. El pastor está mal, está equivocado, no estoy de acuerdo, no me gusta. En fin, algunas expresiones de esas que salen a veces por ahí. Gracias a Dios aquí no salen esas expresiones, ¿cierto? Pero empieza el Señor a decirme, hijo, es importante que todos entendamos, porque si no, habrá división, habrá malas interpretaciones y cada uno por su lado. No estaríamos hablando la misma, ni estaríamos en el mismo sentido, sino que cada uno, usted interpreta a su manera, yo a la mía. Usted eso es lo que usted piensa, pero yo pienso de otra manera. Y hablando de la palabra de Dios, no hablando de otras cosas, sino hablando de palabra de Dios. Entonces Dios me decía, es necesario que una persona se acerque a Dios y le pida, hazme entender, Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario esa persona solo va a escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, toda la predicación, pero una sola palabra que medio le habló, yo esta vez me confirmó lo que yo quería. O sea, todo les confirma sus malos deseos. Algunos dicen, son buenos, pastor. Todo deseo que no va conforme a la voluntad de Dios es malo. Por eso yo tengo que decirle a Dios, este deseo no va conforme a tu voluntad. Si no va, pues lo desecho en el nombre de Jesús. No sé cuántos están dispuestos a hacer eso, o ya lo hicimos, porque el que no lo ha hecho, créeme que no ha entendido, ni va a entender lo que Dios le va a decir. Solo va a entender lo que él quiere entender y va a seguir lo que va conforme a sus
deseos o las inclinaciones de su corazón. Amén. Entonces Dios me decía, muchos vienen acá, es no buscarme, vienen a que yo les dé. Es más, a que yo les cumpla lo que ellos quieren, desean, que haga yo la voluntad de ellos. Mas no vienen es a conocerme y a conocer mi voluntad y a hacer mi voluntad. Aquellas personas que vienen con esa disposición en su corazón son personas que van a entender las escrituras, van a entender lo que Dios dice. Entonces Dios dice, te haré entender, voy a hacerte entender, porque lo contrario el enemigo se vendrá contra ti, te engañará y te hará creer que lo que estás haciendo es tremendamente de Dios, y resulta que no es de Dios sino del diablo. Si no es de Dios, ¿de quién es? Amén. Entonces el Señor me habló y me decía, hay personas de doble ánimo. Eso lo vimos en algunos versículos que estamos viendo de memorización. El doble ánimo, ¿qué será el doble ánimo? El que cambian de parecer. Hoy sí, mañana no, cambian de parecer. Entonces Dios dice, bueno hijo, yo necesito primero que tú comprendas que estás en doble ánimo. Todos nosotros estuvimos en doble ánimo. O sea, querer las cosas de Dios, pero también las mías. Lo del mundo también y lo del Señor. ¿Se puede? Sí, se puede, claro. Pero yo llamo a esas personas tibios. Y los vomito en mi boca. Tú tienes que elegir, ¿me sigues o no? ¿Me obedeces o no? En todo. Es una elección. Yo elijo, yo escojo. O sigues las inclinaciones de tu corazón. ¿De veras? Si quieres seguir así, pues así. ¿Por qué? Porque lo contrario, cuando yo te revele mi voluntad, no te va a gustar. Entonces no vas a entender lo que Dios te dice. Y son personas de doble ánimo. ¿Por qué? Porque Dios les revela qué es lo que quiere para ellos. Y ellos sencillamente dicen, ¿qué será? Pues no me cuadra, no me gustó, pero voy a tratar. ¿A tratar? ¿Entendió? No entendió. No entendió. Grande que no entendió. Y Dios dice, hijo, tú no has entendido las escrituras correctamente debido a lo siguiente. Nunca has venido a pedirme que te haga entender. Dice la Biblia que piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. Primero, no piden. Y si piden, piden mal. Tú tienes que aprender a pedir. Dios dice, yo como quisiera escucharte alguna vez que me pidieras, Dios, hazme entender las escrituras, hazme entender tu palabra. Yo quiero entender. Porque qué difícil es, por ejemplo, no te endeudes. ¿Por qué las personas siguen endeudándose? ¿Entendieron? Pero es que, pastor, es que usted no me entiende. El que no entiende, ¿quién es? ¿Por qué te sigues endeudando? A ver, cuéntame. Es que no, ¿qué te ha dicho Dios? No has entendido las escrituras. Créeme, no has entendido. ¿Qué no has entendido de no fornicar? ¿Por qué sigues fornicando? ¿Por qué personas que siguen fornicando? ¿Por qué no han entendido? Es que la carne es débil. Y es que no puedo, es que no sé qué me pasa. Yo sí sé lo que te pasa, que no has entendido. Amén. Tú quieres los deseos de tu corazón. A ti te gustaría muchas mujeres, ¿cierto? O muchos hombres, ¿cierto? Tengo, si no era, entonces lo desecho, esta la desecho. Así. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Así no es. Entonces dicen, no has entendido.
Y para hacerte entender, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Pero para recibir a Cristo tienes que disponer bien tu corazón, para que Él entre bien a tu vida. Si Cristo no entra bien a tu vida, serás una persona que viene a la iglesia, un aparente cristiano, que de cristiano no tienes nada, solo porque viene. De nombre. Porque cualquier cosita lo saca otra vez al mundo. Cualquier cosita lo vuelve y fornica, vuelve y miente, vuelve otra vez al mundo. Doble ánimo. Ahora sí me va a consagrar y al otro día está cayendo. Ay, Dios. Doble ánimo. Amén. En el libro de Santiago 1:8 dice eso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, pues, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero el 7, si miramos, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Un hombre inconstante, una persona inconstante, lo que recibe no fue del Señor. ¿Cómo tú puedes decir que fue Dios si fornicaste? Es que Dios nos unió. ¿Cuál los unió? El diablo fue el que los unió. No digas cosas falsas. Dios no es de doble ánimo. Él nunca cambia de parecer. Bueno, está en fornica. Por hoy nomás. Mañana ya te consagras. O ora primero para bendecir la fornicación. Señor, bendice esta fornicación en nombre de Dios. ¿Sabe que hay algunos que lo han hecho? Por falta de conocimiento. No han entendido. Algunos van más detrás de una persona que de Dios. Dice, ¿tú de quién estás siendo? ¿Detrás de mí o detrás de quién? ¿Será que Dios no sabe? Dios lo sabe perfecto. El pastor, ¿cómo supo? Yo no lo sé. El que sabe quién es Dios. ¿Qué me dice? El que sabe es Él. Amén. Y usted dice, mira, ya ese doble ánimo, no más. ¿Por qué estás así? Porque no has entendido todavía. Para eso necesitas disponer bien tu corazón. Amén. Primero recibo a Cristo y dispongo bien mi corazón para escuchar su palabra. Amén. Y cuando recibo su palabra, con una buena disposición en mi corazón, diga, entiendo y obedezco. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene buena disposición en su corazón? No me gustó lo que dijo el pastor, no me gustó lo que no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Eso no es palabra de Dios, es de hombre. Rechazo eso. ¿Eh? ¿Está dispuesto su corazón? ¿Será que entenderá lo que Dios le dijo? ¿Escuchó? Sí. ¿Entendió? ¿Cuáles son los que entienden? Los que obedecen. Los que no. Porque ya te dije que no te endeudes más. ¿Por qué te estás endeudando otra vez? Con deudas y pidiendo fiado. Con deudas y pidiendo crédito. ¿Qué le pasa? No ha entendido. Amén. ¿Sí entendió o no entendió? ¿Ya pagaste tus deudas? Ah, pues, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Dios sabe, espere. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Que robe? ¿Entendió? ¿Qué toca? Endeudándose más. Dios, ¿qué debo hacer para entender, Señor?
pídeme. Pídeme que te haga entender. Porque yo no te voy a obligar. Pero si tú me pides que te haga entender, te haré entender. Amén. Por eso es que estás tan desesperado por hacer eso que Dios te dijo que no. Amén. Cuando Dios te lo prohíbe es como que se vuelve más tentativo. Es cuando más quieres. Y Dios te dice, por eso es. Pero si tú dispones tu corazón, créeme que entenderás. Y dirás, perdóname, Señor, porque estaba yéndome por un camino que no era el correcto. Perdóname, Señor. Ya entendí. Y cuando tú entiendes, no vuelves a hacer eso. No eres de doble ánimo ya, solo de uno. Sigo el bien nada más. Sigo a mi Señor. Entonces, ¿qué dice? Dispuse mi corazón. En el libro de Mateo 13, 23, dice que cuando la palabra cae en buena tierra, ¿qué pasa cuando la palabra cae en buena tierra? Dice que esa palabra es aquella persona que oye y entiende. Y da fruto para el 30, para el 60, al 100 por uno. ¿Qué significa esto? Se ha escuchado a la persona decir, no entiendo. Ya, disculpa, ¿qué es lo que no entiendes? Aquí dice, no robarás. ¿Qué es lo que no entiendes de no robarás? Aquí dice, no fornicarás. ¿Qué es lo que no entiendes de no fornicar? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. A ver, dime qué es lo que no entiendes de él. Es que, ¿por qué Dios dice eso si yo no puedo venir? ¿Entendió? No entendió. Esta persona no entiende. Y se lo van diciendo eso. ¿Entenderá? ¿Sabe qué va a hacer? Interpretar a su manera. Así de sencillo. Entonces, para poder entender, cuando Dios dice te haré entender, primero me va a decir, pídeme eso. Cuando me lo pidas de corazón, te haré entender. De lo contrario, seguirás como el pueblo, como la Torre de Babel, que Dios dijo, nada los hará cambiar de parecer. Es más, Él les puso confusión en las lenguas. ¿Y ustedes creen que ellos, si hubieran podido, hubieran seguido edificando la torre? Pues claro, porque no entendíamos, si no hubieran seguido edificando la torre. ¿Por qué? Porque ¿quién los hace cambiar de parecer? Pero si esas personas hubieran dicho, Dios, hazme entender, ¿por qué no quieres que edifiquemos? Hazme entender, yo no le veo nada de malo. Tú. Pero si me pides que te haga entender, te haré entender. Amén. ¿Cuántos alguna vez hemos pedido, hazme entender, Señor? Amén. Yo quiero entender. Hazme entender, porque como que estoy como el mulo sin entendimiento, anulamos en el nombre de Dios. El siguiente versículo dice, no seas como el mulo sin entendimiento. Yo he visto personas, aquí esto, como el cabeza de burro, de mulo. Cuando la persona está así, yo la veo así, espiritualmente. Uno como que hace, ¿por qué estoy viendo eso? Y ese hombre está como el mulo, sin entendimiento. El cura está bien, pero está malinterpretando mi palabra. No la he entendido. La entiende a su manera. Entonces cuando yo dispongo mi corazón, ¿sabe qué va a pasar? Algo maravilloso. Va a venir el Señor Jesús, el Espíritu de Dios a mi vida. Y el Espíritu de Dios me va a enseñar, me va a guiar y me va a interpretar lo que Dios dice. Yo no sé cuántos de ustedes interpretan ustedes, espero que ninguno. La Biblia dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21 que la escritura, la profecía de la escritura, no es de interpretación privada. Diga, la palabra no es de interpretación privada, toda la palabra es una profecía. No es de interpretación privada. Es aquí, yo pienso, pues es mi opinión, si es tuya, pues vamos a discutir por eso, pero es lo mío. Sí que lo está ganando. Bueno. Amén.
Entonces, segunda de Pedro 1, 20 y 21, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué una persona difiere de otra? ¿Por qué dice, para mí esto es para usted? Si usted interpreta así, pues su interpretación es la mía. ¿Por qué están así? Porque no es de interpretación privada. Ellos solitos interpretan. En vez de decirle, Espíritu Santo, hazme entender. Hazme entender. Por favor, ¿cuál es lo correcto acá? Yo quiero esto, yo deseo esto. O no. Uno quisiera que vaya de acuerdo a lo que uno siente o desea. Pero Dios dice, te daré la interpretación si me lo pides. Amén. Y mi Santo Espíritu te la dará. Amén. Si lo oyes. Porque algunos dicen que oyen, pero no sé por qué salen con unas vainas como tan raras. Que uno dice, pero seguro que usted oye al Espíritu Santo porque está raro. Amén. Porque están haciendo cosas que no agradan para nada a Dios. Amén. Entonces, lo primero, le pido a Dios, el Espíritu de Dios, por favor, hazme entender. Cada vez que leas las Escrituras, escuches palabras, ores, Espíritu de Dios, hazme entender. Amén. Todo lo que Dios me diga, porque qué tal todo lo que me diga Dios lo puedo malinterpretar. Uno de ellos, rey Saúl, malinterpretó lo que Dios le dijo y dijo, yo voy a decir, santo, yo voy a decir. Es bravo. ¿Pasa? Antes bravo persiguiendo a David a tratar de matarlo y entendió. Obedeció. No entendió. ¿Cuántos aquí cuando oímos la palabra la oímos atentamente? Amén. A entender. Pero no otra vez. ¿Qué conoces? Padres, ¿verdad? Es muy complicado que entienda bien así. Amén. Por eso el Señor nos dice que prestemos toda la atención cuando Él habla. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos oímos atentamente? Oigamos atentamente y vean. ¿Cuándo se oye atentamente? Cuando dispongo bien corazón. Y cuando le pido, Espíritu de Dios, hazme entender. ¿Por qué? Porque en la Escritura hay cosas de difícil interpretación. Miren lo que sigue diciendo también ahí en Pedro, en segunda de Pedro, pero vamos al capítulo 3, vamos a los versículos 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¡Wow! ¿Quiénes tuercen? Los indoctos y los inconstantes. ¿Constantes qué? Doble ánimo. Cambian de parecer fácil. No terminan nada. No, todo lo dejan a medias. Y cambian de parecer. Entonces andan de iglesia en iglesia también. Porque cambian de parecer fácil. Porque hay algunos que se han ido a esta iglesia, según Dios le... Pues yo voy, pero mira, a ver allá qué tal. Si me gusta, me quedo, si no, no. Yo estoy es por fulanito de tal, si no, ya me habría ido. Llega un momento que se van a ir. Obvio. ¿Van a entender? Si Dios te dijo que acá, digan, es acá. Es acá. Pero usted había dicho. Así que Él te hará entender.
Hay cosas difíciles de interpretar en las escrituras. No nos pongamos a interpretarlo, a mirar en Google. Va a meter en... Y uno puede investigar. Yo hasta a veces investigo. Pero sin la dirección del Espíritu Santo es grave. Pura sabiduría humana. Y por eso yo decía, yo como Pablo, al cual Dios le dio sabiduría para escribir estas cosas. Entonces cuando uno pide a Dios que me haga entender qué viene a nosotros, diga, sabiduría divina. ¿Qué viene? Sabiduría divina para entender. ¿Por qué? Porque algunos, como dice Romanos 1, en el capítulo de eso también lo hemos visto, Romanos 1 dice que algunos profesando o teniendo el conocimiento de Dios se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Se creen hasta mejores que Dios. ¿Cómo así que Dios te dijo sí, después no, después sí? ¿Dios es de doble ánimo? ¿Tú estás haciendo hacer parecer que Dios es de doble ánimo? ¿O te estás escudando en Dios por tu equivocación? Dios no es de doble ánimo. ¿Cuándo vas a entender eso? ¿Cuándo algunos van a entender eso? Que Dios no es de doble ánimo. Diga, Dios no es de doble ánimo. Ni yo tampoco. Es tenaz que una persona diga, es que Dios me dijo, y después al otro tiempo esté diciendo otra cosa diferente. Pero Dios no es que te había dicho, no es que Dios te había dicho, sí, y ahora ¿por qué estás diciendo otra cosa? También Dios te la dijo. Sí. Antes Dios cambió de parecer, según tú. ¿Sí? Entonces, ¿por qué metes a Dios? No, es que Dios me dijo que no era por acá. No, es que Dios me dijo que no. Después sale, no, Dios ya me dijo que sí. ¿Cómo se atreven a decir que Dios me dijo? ¿Cómo se atreven? ¿Saben por qué se atreven? Porque no han entendido. Por eso. ¿Será que nosotros podemos hacer a Dios parecer como de doble ánimo? Jamás. Y Dios le dice a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, arrodíllense, clamen, giman a mí, para que los santifique. Amén. Porque él está disgustadito con los de doble ánimo. Amén. Cambian de parecer. Dios me dijo, interpretan mal de acuerdo a sus deseos. A sus deseos. Entonces aquí Dios me habló, aquí Dios me dijo. ¿Qué le dijo? A ver, muéstrame. ¿Ah? ¿Tú crees que Dios se va a contradecir? Que recibirá cosa alguna del Señor. Y si recibió algo, diga, no fue Dios el que le dio eso. ¿Quién es otro personaje que sí puede dar? Satanás. Se disfraza como agente de luz, se hace pasar por Dios. Engaña a la persona y le hace creer que fue Dios. Amén. Y los que no conocen a Dios, no entienden, se van a dejar engañar. Amén. Los que no nos dejaremos engañar. Yo entendí lo que me dijo Dios, así que profeta que le dijo, no comas en esa tierra mientras estés ahí profetizando. ¿Qué era difícil de entender eso? Y después, ¿qué le dijo? Viene otro profeta, no, Dios te dijo que sí puedes comer. Una persona que conozca a Dios sabe que Dios no es de doble ánimo. Este profeta entonces no conocía muy bien a Dios. ¿Será que Dios lo felicitó al profeta? ¿Sí? Murió por desobediente. Pero sí, el profeta me dijo que comía. El profeta, ¿cómo así, hijo? Pues yo no te mandé a que no comieras. ¿Por qué comiste? Yo ya no te dije que por ahí no es.
¿Por qué te viniste por ahí? Yo ya te dije que no te acerques ni siquiera a la puerta de tu casa, de la casa de esa persona. ¿No te lo dije? ¿Que no es para ti? ¿Ya cuántas veces te he dicho? Ya te he dicho que te apartes de ese hombre o de esa mujer. ¿Ya no te lo he dicho? ¿Por qué no haces caso? ¿No has entendido? ¿Qué quieres? ¿Que Dios te avergüence delante de todos? ¿O seguir haciendo tu voluntad? ¿Cuándo vas a entender? Diga, hoy es un día que voy a entender. Hoy es el día en que voy a entender lo que Dios quiere para mí. Voy a entender. No más. Y Dios dice, basta ya. No más. Les voy a mostrar una persona que no entendía. Pablo. Y les voy a leer en el Hechos 9, así rápidamente, del 1 en adelante, los primeros versículos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! Aquí ya Dios dijo, voy a hacer entender a este porque como Pablo era un fariseo, conocía las escrituras muy bien, era un doctor en las doctrinas, y él juraba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos. ¿Cuántas cosas se están haciendo, o cuántas algunos de ustedes están haciendo, que juran que es de Dios y resulta que es desobediencia? Amén. Como Pablo, Dios dice, ¿me permite hacerte entender? Cuando me pidas, te haré entender. Así te quitas la terquedad, esa rebeldía, esa necedad. Porque es todo eso. Amén. Pues lo que me llegue, pues me tiene que, pues, que me llegue y yo lo asumo. Pero que conste que se te advirtió. Amén. ¿Quieres asumirlo? Ah, sí. Pero después no vengas lloriqueando. Amén. Después no vas a decir que tu vida es un infierno. Amén. Dios, cuando dice algo, es perfecto. Amén. Y si Él dijo, yo le obedezco y punto. ¿Qué es lo que hay que entender ahí? ¿Ah? Solo obedecer. Si Él dijo, el perfecto, el soberano, el que todo lo puede, el que nunca se equivoca, el que nunca falla, ¿por qué no voy a obedecer algo que Él dijo? Pero si será Dios. Cuando tú vienes a pedir consejo, yo te voy a dar ese consejo de Orlando o de Dios. De Dios. De Dios. Y cada vez que vengas, te daré lo mismo. Amén. Porque Dios no es de doble ánimo. Te dirá una y otra vez lo mismo. Vamos a ver si de pronto el pastor ya cambió de opinión. El pastor, por favor, Dios jamás va a cambiar de opinión. Si Él dijo, así es y punto. Amén. Te guste o no te guste, Él lo dijo y así es. Amén. Y así lo vamos a asumir y decidir, ya entendí, Señor. Amén. Amén. Aquí estoy. Ya entendí, te obedeceré. Amén. Pablo tuvo que aparecerse Jesús en su vida. Una luz radiante lo tumbó, lo ensegreció. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Uy, ¿cómo quedaría Pablo?
Cuando él entendió que en lugar de servir a Dios estaba siendo enemigo de Dios y que estaba persiguiendo la misma obra de Dios, que estaba tratando de tumbarlo de Dios. ¿Cómo quedaría Pablo? Por eso se convirtió en el hombre que fue, tremendo hijo de Dios, tremenda persona que le sirvió a Dios, se entregó con todo. Esa es una conversión genuina. ¿Por qué? Porque él fue y ahora derechito con el Señor. Amén. Porque él dijo, quédate ahí que se te dirá lo que has de hacer. Porque ya entendiste. Aquella persona que se le revela a Jesús, si Jesús ya se reveló a tu vida, ¿qué es lo que viene después? Él me dirá lo que tengo que hacer. Amén. Me hará entender. Mire lo que dice la escritura de chéverísimo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Wow! ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Le está hablando a sus discípulos. Porque los discípulos apenas lo vieron a él resucitado. No entendió. Estaban atónitos y no entendían. Y Jesús le dijo, luego yo no les dije a ustedes varias veces que tenían que padecer y morir y se resucitar el tercer día. Entonces dijo Dios, Jesús dijo, estos están, les voy a abrir el entendimiento para que entiendan las escrituras. Amén. Cuando pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Perdón? Cuando le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, ¿qué Él va a hacer? Va a abrir nuestro entendimiento para comprender las escrituras. De lo contrario, tú interpretarás, seguirás interpretando tú. Y por eso rebatirás y rebatirás y no estarás de acuerdo casi nunca con nada. Hasta que Jesús te diga, voy a abrir tu entendimiento. Recibe en nombre de Jesús. Hoy vamos a orar para que eso suceda. Amén. En los que todavía no y los que ya se abra más. Amén. Y puedan entender. Y diga, oiga, mira, yo qué hago endeudándome, yo por qué está bien. ¿Entendió? Y uno empieza a mirar diferente todo. Entonces, y uno le pide perdón a Dios, perdóname. ¿Yo qué estaba haciendo? Hasta ahora entendí. Cuando te pedí que me hicieran entender. Gracias. ¿Se va a volver a endeudar? ¿Saldrá de las deudas? Entonces, ¿qué piensa? Y rápido. Porque entendió. Amén. Pero es que, pastor, es que usted no sabe todo lo que... Es que usted... Señor, ábrele ese entendimiento, por favor. ¿Yo qué puedo hacer? Solo orar y decir, Señor, abre el entendimiento como Jesús hizo. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ¿cómo así que Jesús tiene que abrir nuestro entendimiento para que entendamos bien? Sí. Todo aquel que recibe a Jesús y le pide a Jesús que abra su entendimiento, Él se lo abrirá. Amén. Por eso es que algunos no han entendido, porque no han pedido a Jesús, no han dispuesto bien su corazón. Y cuando no ponen bien, no disponen bien su corazón, son de doble ánimo. Animados para hacer el bien en un tiempo y luego se animan para hacer lo malo también. ¿Cómo así? No estás mal. A mí no me venga a decir que es que Dios te dijo, no te voy a creer. ¿Sí más? Haz bien, porque no escuchas la voz de Dios. Si tú vienes a pedir consejo, ¿es para obedecer o para mirar a ver si sí o no? Entonces, ¿para qué vienes a pedir consejo? Yo vengo a pedir un consejo porque sé que esta persona me va a hablar de parte de Dios. Si no, ¿para qué? Hasta algunos me han dicho, por favor, pastor, diga, pregúntele usted, y yo haré lo que... Bueno, y si yo te digo, ¿obedecerás? Yo no, Dios. Hoy le pregunto a Dios, ¿lo voy a decir? Lo que tú estás hablando acá, estoy hablando de parte de Dios. Amén. No sé cuántos de ustedes ya están entendiendo que no hay que mentir más, que no hay que fornicar más, que no hay que odiar más. No, pero es que no has entendido que hay que perdonar. ¿Cuándo vas a entender que hay que vengarse?
¿Qué podemos hacer? Castigarlos, darles vara, no perder el tiempo, echar perlas a los cerdos, dice eso. Señor, que les entrego por favor a los entendimientos. Aquí puedo hasta perder la paciencia, ¿cierto? Pues yo le doy gracias a Dios que abrió mi entendimiento, que se lo pedí. Y le doy gracias a Dios que me dio una mujer con el entendimiento abierto. Y Jehová es la esposa inteligente. Amén. ¿No? ¿Cuántos varones dicen lo mismo? Digan, de Jehová es la esposa inteligente. Sí, mi esposita es inteligente. Dígaselo, tú eres muy inteligente, mi amor. ¿Cierto? Y Jehová es la esposa inteligente. Amén. Dios me dio una mujer que Dios le habla a ella y me habla a mí y nos habla lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios. Hemos entendido. Yo entendí que es la mujer para mí, porque el mujer que me dio es ella. Yo no entendí. ¿Sabe qué es lo bonito? Que mi esposa, ella no está enamorada de mí, no le gustaba, pero Dios le dijo, es él. No tiene un peso, es un borracho, vago, vive en Versalles. En Versalles, en Bogotá, no es aquí en Versalles, ¿verdad? Era vago, no ñero. Era vago, pero no. Entonces tenía una famita cuando llegué a los pies de Cristo, la famita. Pues Dios está con ese muchacho terrible. Se case con ese muchacho y ese muchacho. Imagina tomando todos los días, 3 días tomando. Y salía con amigos que se drogaban también a todos. Entonces yo salía con él drogándose y yo de, ¿qué pensarán? Otro drogo, ya. Yo nunca me drogué. Pero una vez lo probé. Marihuana una vez por el perico. Pero no más. Una vez lo probé. Gracias a Dios no me gustó. Amén. Pero el que anda entre la miel, pero yo le doy gracias a Dios que me sacó de allá. Y que cuando me trajo a los pies de Cristo, yo entendí. Ustedes no se imaginan cómo yo empecé a ver todo tan diferente. Cuando uno entiende, uno ve todo diferente. Todo. Si tú no lo ves diferente, va a ser muy complicado que lo obedezcas a Dios. Si les digo que por ahí no es, amén. Yo quizá algo con insistirle a Dios, ¿para qué? ¿Para qué pierdo el tiempo? Yo muy bien le digo, Señor, aquí estoy, hágase conmigo tu voluntad. La tuya, Señor, hágase conforme a tu palabra, no conforme a mi palabra, sino la tuya, Señor. O sea, tú no te vas a quedar porque estás enamorado, te vas a quedar porque Dios te dijo. Y cuando Dios te dice, te pondrá el amor y podrás ser feliz. Amén. Ay, eso no es Hollywood. Es palabra de Dios. El Dios le dijo a mi esposa, aunque no le cuadro ya mucho, hizo un montón de señales, todas se cumplieron, todo fue a favor, gracias a Dios, palabra de Dios, todos fuimos respaldados por Dios, por los pastores, profetas, todo eso fue un respaldo tremendo de Dios. Cuando no hay ese respaldo, hay algo pasa. Amén. Aquí todos los profetas son falsos. Eso es lo que pasa. Ah, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo te digo, yo me casé en la voluntad de Dios porque entendí. Y por eso nos ha ido bien. Amén. Conozco personas muy enamorados de eso y les va descuadrado. ¿Por qué? ¿Qué era la voluntad de Dios?
Dios siempre te anunciará su voluntad. Y te dice, bueno, ya te estoy haciendo entender, ¿ya estás entendiendo? Sí, sí, sí. Aquí no se trata de que te guste o no, aquí se trata es que de obediencia. ¿Estamos comprendiendo? Diga, se trata es de obediencia. Aquí no es que si me gusta o no. Aquí es Dios dijo, yo haré. Como Él me dijo, así haré. Y ya. Entonces, ya estoy entendiendo. Dios dice, este va por buen camino. Ahora le voy a enseñar el camino por donde debe andar. Porque si una persona no entiende, su entendimiento no se ha abierto, cuando Dios le revele el camino por donde debe andar, no le va a gustar y no lo va a seguir. Amén. Primero tiene que hacerme entender el Señor para después después decirme, y te enseñaré el camino en que debes andar. Ya te abrí el entendimiento, ¿cierto? Y dije, sí, Señor, ya, que tú me digas, ya me di cuenta, ya sé. Ya entendí. Ya entendí, sí. Amén. ¿Cómo se sabe que entendió? Que obedece. Siempre, no solo por un día, un mes, o un año, o 2 años. Obedece siempre. Se nota que entendió. Pues es una persona obediente siempre. No cambia de parecer a los 2 años, sino que obediencia hasta que venga el Señor Jesús. Amén. Entonces el Señor empieza, te mostraré el camino, te enseñaré el camino que debes andar. Ya tu entendimiento está abierto. Qué bien. Ahora te mostraré. Ya te dije qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué es lo triste en algunas cosas? Que cuando Dios revela el camino por donde se anda, algunos como que les gustó y dicen, bueno, ya me confirmó Dios esto, pero... y ya como que no les gustó. Y cuando Dios les revela que no es por ahí el camino que debe andar, entonces ya les gusta. Entonces es como controversial, pero así es. Y yo te dije que es por ahí, y ahora, ¿por qué no te gusta? ¿Que le echaste el ojo a otra muchacha o qué? No, es que ¿qué? ¿Que ahora estás dudando o qué? ¿Ya te revelé mi voluntad? Sí, pero, ay, no me regañes. Les toca, así entiende, bro. Amén. Si no, me va a tocar hablarte fuerte, muy fuerte, para que entiendas. A los que todavía no han dispuesto su corazón, Dios tiene que hablarles fuerte. No más, dice el Señor. No más. Busca al Señor. Entrégate. En vez de estar buscándote problemas. Amén. Entrégate a Él y verá cómo Él te bendice. Amén. Amén. Te enseñará el camino por donde debes andar. Amén. Ya entendí, ahora enséñame el camino. En el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Ahora yo le pedí a Dios primero le pedí que abriera mi entendimiento, que me hiciera entender. Ahora le pido que me enseñe a hacer su voluntad. Ahora, ¿cuántos van a decir a Dios así? Enséñame a hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. ¿Cómo que no sé? Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y el Espíritu de Dios vendrá y dirá, el Espíritu de verdad estará en ti y te guiará a toda la verdad y te recordará todo lo que yo te he dicho. El Espíritu de verdad. Mateo 16:13, Juan 16:13 está eso. El Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta, sino que va a hablar lo que escucha del Padre y te lo dará a ti. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios me guiará, me mostrará el camino. Yo quería un montón de cosas y Él me dijo todo eso. No, quiero esto para ti. Este es el camino en que vas a andar. Yo, me dijo clarito 3 veces: no te quiero en los negocios del mundo, no te quiero en los negocios del mundo, no te quiero en los negocios del mundo.
Posible que uno no entienda así, ¿no? Te quiero en mis negocios, dice el Señor. Te quiero en mis negocios, te quiero en mis negocios. Porque me dijo 3 veces. En palabra profética. Dijo, pastor, me habló así. Nos habló a mi esposa y a mí. Porque él se llama el pastorado. Y hablarán sobre el ministerio. Esto que estamos haciendo es el camino que Dios escogió para mí. Yo no estoy haciendo nada que no sea mis caminos o mi voluntad. Yo escogí hacer su voluntad. Y me dijo, cierra el negocio que tienes porque yo tenía un negocio de balanzas de basuras. Y quiero que me sigas. Amén.